Abriendo el juego. Estamos de regreso con ustedes con más de Abriendo el Juego en un programa bastante nutrido con muchas cosas interesantes. Y Trevor Bauer, ¿qué es lo que pasa? Que no está en rotación. Tú te fuiste para México, pero la principal noticia es esa, que no está en rotación con los Diablos Rojos del México en la postemporada. Oh, pero aquí dice que él está en un proceso de recuperación, que ha estado enfermo, que tuvo unos problemas gastrointestinales que lo han ido complicando en el tema de salud. Eso dijo el vicepresidente deportivo de los Diablos, Jorge del Valle. Parece que ahora le hicieron efecto los tacos y ese tipo de cosas. O no los tacos, sino los picantes. Señores, oye, allá tú vas y tú dices, no me le pongas picante y como quiera pica. Son tan malos los Medias Blancas que han perdido esos 20 en línea, están a uno del récord de Grandes Ligas. ¿Hasta dónde podría llegar esta racha? No, son muy buenos y lo que pasa es que no están saliendo bien las cosas. ¿Qué tú crees? No, pero yo le pregunto a ustedes si son el peor equipo que hemos visto probablemente en la historia de la liga. Porque es que no puede ser. Ellos compiten ahora mismo en personal y en rendimiento con los Tigres de Detroit del 2003. Ese equipo que ganó 43 juegos, ustedes recuerden. Pero es que yo no sé. Ellos están jugando esa clase de béisbol ahora mismo. Porque, por eso yo te preguntaba, porque hay que establecer la diferencia entre un roster malo, que por ejemplo lo que tiene Oakland, un roster pobre, de gente muy joven o gente desconocida, y un roster con elementos para tú ganar juegos en Grandes Ligas, tener un roster que por lo menos no se ve mal y un rendimiento tan pobre en el terreno de juego. Pero hablando de roster y comparándolo con ese equipo del 2003, estos Medias Blancas tienen mejor roster. Por ejemplo, aquel Detroit no tenía un Garrett Crochet. Recuérdense esa rotación que lo que tenía era Nate Cornejo, a Jeremy Bonderman y pitchers que eran un desastre. Establecieron unos récords esos pitchers con 1-20, 1-19. Sí, Adam Bernero. Esos eran los pitchers de Detroit abridores y los bateadores. El mejor era Dimitri Young, que era un bateador bueno, pero no élite. Señora, aquí tú tienes un Luis Robert. Aquí tú tenías un Eloy Jiménez, que lo cambiaron, sí, pero él comenzó con el equipo. Aunque la salud lo traiciona, pero ese es un bateador. Ese muchacho. Y hay otros más ahí con mucho mejor proyección. El apellido Chips, el jardinero, que es un tipo con poder también. Pero que yo digo, ellos no son el peor roster de Grandes Ligas. Ahora mismo. O sea, el roster ahora después de los cambios. Después de los cambios, pero ellos no eran el peor roster de Grandes Ligas. Si tú haces la comparativa. Yo creo que más allá del rendimiento deportivo, y creo que es por donde tú vas, tiene que haber un tema de química ahí dentro. Tiene que haber un tema psicológico. Tiene que haber varios problemas que están afectando al equipo. Porque no se entiende cuando tú tienes un jugador como un lanzador como Garrett Crochet, un jugador como Luis Robert, un jugador como Eloy Jiménez, que es cierto que él estando saludable esta temporada no pudo rendir, pero todavía él mantiene un alto perfil. Que ese equipo no pueda mantenerse, que no pueda ir a ganar una racha de 3 victorias. O sea, eso es inaceptable para un equipo de Grandes Ligas. No, súmale a Crochet, a Eric Fidi, que tuvo hasta la fecha de cambio. O sea, ellos tenían 2 abridores que pudieran ser cabeza de rotación en muchos equipos. Y aún así no podían frenar la racha. Recuerden que tuvo una de 14 también un tiempo atrás. Y ella estaba por 20. Es difícil. Tú como imaginarte que con 2 problema abridores... de camerino. Porque Liam Hendricks dio unas declaraciones de cosas que sucedieron el año pasado. Que ellos ganaron 61 juegos. Ahí sí. Lo de este año es una continuación de la temporada pasada. Y él dijo que habían demasiados tipos como yendo hacia diferentes direcciones. No había una química en el grupo. Incluso muchísimos tipos de comida diferentes que se estaban preparando en el camerino, en la cocina del equipo. Porque una general parece que no bastaba con los tipos que hay allí, que habían tipos A, tipos B y ese tipo de cosas, eso segmentado en clases. Y así la cosa no funciona. Mira, ellos actualmente tienen en el outfield a Andrew Benintendi, es un pelotero que se supone debe rendir en Grandes Ligas, aunque quizás no está en su mejor momento. Dominic Fletcher, Corey Jules, Luis Robert, Gavin Chips y Miguel Vargas. Ese es el roster de los jardineros. Tienen en el infield. Fuera de Robert, el resto no. Y Robert no ha bateado. Brooks Baldwin, Nicky López, Nick Senzel, que fue un prospecto en su momento de Cincinnati, Lenín Sosa y Andrew Bond. Flojo. Y entonces en los catchers, Corey Lee y Chucky Robinson. Ese vino aquí con los gigantes, el Chucky Robinson. Flojo. Todos ya en el picheo tienen a Justin Anderson, Prelander Berroa, John Brevia, Jonathan Cannon, Garrett Crochet, Fraser Ellar, Chris Flesen, que ya ese todavía está, ¿verdad? Sí. Ese Flesen está todavía con ellos. Chad Cole, Davis Martin, Sammy Peralta, Jared Schuster,
Tuki Toussaint, que eso también fue prospecto de los Bravos en un momento, y Steven Wilson. Pero yo repito, es que ellos, probablemente ahora, después de los cambios, pero ellos en ningún momento fueron el peor roster de Grandes Ligas. Y se están comportando en el terreno como un equipo que ni siquiera pertenece a las Grandes Ligas. Entonces ahí debe haber algo más que lo deportivo. Ahora mismo ese roster no luce como que ellos van a frenar. Ellos puede que la frenen hoy. Pero lo que te quiero decir es que no luce que es un equipo que va a empezar a ganar juegos. Porque, por ejemplo, tú mencionaste hace un momentito a Oakland. El mejor equipo, uno de los mejores equipos en el mes de junio fueron los Atléticos. Por ejemplo, ellos van a terminar con un récord perdedor. Pero por lo menos tú ves como una luz que cuando ellos se muden eventualmente, como que ellos pueden tener un roster competitivo. Pero en el caso de Chicago, tú no puedes decir eso para nada. Miren, bueno, casualmente Chicago, para oír lo de Alex, van justamente a visitar a Oakland. Se van a enfrentar con Oakland. Es como un rival ideal para romper la racha porque uno nunca sabe. Es otro equipo que tiene un roster débil también. Pero ellos son peores que los Atléticos. Mira, el año pasado, justamente para estas fechas, luego de la fecha límite de transacciones, ellos enviaron a un relevista al equipo de los Yankees llamado Keynan Middleton. Ese muchacho dio declaraciones sobre cosas que estaban pasando dentro de los Medias Blancas, que por eso yo dije que probablemente un mal de fondo haya en ese equipo, que tiene que haber aspectos psicológicos, de química, entre otras cosas. Por ejemplo, él fue cuestionado por Jesse Rogers de ESPN y él le dijo lo siguiente: llegamos sin reglas. No sé cómo controlas la cultura si no hay reglas o pautas a seguir, porque todos están haciendo lo suyo. ¿Cómo les digo algo al respecto cuando no hay reglas? Hay novatos durmiendo en el bullpen durante el juego. Hay jugadores que faltan a las reuniones. Hay muchachos que faltan a las prácticas de fildeo y los lanzadores no hay consecuencias para eso. O sea, es básicamente que el coach de picheo dice: ok, los pitchers van a chaguear mientras los muchachos están bateando prácticas. Quizás eso no es un mandato de exigencia deportiva, pero los pitchers se quedan durmiendo en el bullpen. Incluso en el medio del juego habían lanzadores durmiendo en el bullpen y convocan por ejemplo, a un meeting. Y había jugadores que decían: no, yo no voy para allá porque ¿qué es lo que va a hablar fulano? No, y entonces supuestamente Pedro Grifol, el dirigente, trató de motivar a los jugadores de los Medias Blancas diciéndole que si ellos siguen así, serán recordados por siempre como el peor equipo de todos los tiempos en el béisbol de Grandes Ligas. Y los veteranos entonces se enfogonaron también ahí adentro. Que cómo tú motivas a una gente con ese tipo de palabras. Para que ustedes tengan una idea, los que manejan el idioma de las apuestas, ellos van esta noche a Oakland. Ellos llevan a Cannon como abridor para ese juego. Oakland todavía oficialmente no ha anunciado su abridor y Oakland es macho de 18. O sea, estamos hablando de que un equipo malo que no ha dicho quién va a pichar todavía. Macho de 18. No, favorito. Bueno, favorito de 18. El equipo de los Atléticos que todavía no ha anunciado su lanzador. No, yo no sé. Se lanzaba, él le gustaba mucho. Lo dicho aquí que se lanzaba. Él le gustaba mucho a Juego y Mar. Lo que pasa es que yo lo dejé a tiempo, ustedes no lo han dejado. Miren, antes de la pausa, ¿tiene algo por ahí de don Héctor J? Ya se acabó el tiempo de esa misión. Ya las cuatro cuñas ya se pasaron. Respeten a los veteranos. Pero yo no estoy faltando el respeto a nadie. Por eso que tenemos los líos. Yo le estoy por eso que tenemos los líos. ¡Pausa y volvemos! En Abriendo el Juego.